Mi hermano, vamos a estar entonces compartiendo la palabra del Señor en esta mañana, en este tiempo, y vamos a pedirle a Dios, pues, que sea Él quien nos guíe en el ver su palabra, en contemplarla y en descubrir las verdades que Él quiere que nosotros entendamos. Verdades de siempre, no verdades actuales, como muchos a veces pretenden decir, que traen una noticia fresca. Bueno, la noticia más antigua, la del Evangelio, es lo que vamos a estar nosotros compartiendo. Oremos. Señor y Padre Santo, te doy las gracias por este nuevo día y por este momento de exposición de tu santa y bendita palabra. Te pedimos que nosotros podamos rendirnos a ti a través del observar tu ley. A través de observar tu ley, Señor, reflexionar en nosotros mismos, pedirte perdón y obedecerte. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos pues a compartir la palabra del Señor. En esta mañana vamos a estar viendo el tema, o vamos a estar viendo una serie de temas, mis estimados hermanos, respecto al pacto de Dios con el hombre. Esto es un tema, es una doctrina muy importante de la Biblia y además, hermanos, quiero que le diga algo, es una de las doctrinas distintivas del cristianismo reformado, precisamente la doctrina, la teología de los pactos o del pacto eterno de Dios con el hombre. Y en la mañana de hoy vamos a ver precisamente la primera sección de la observación de esta doctrina que la Confesión de Fe de Westminster nos lleva a ver. Y dice así la confesión, vamos a ponerla en pantalla, hermanos. Ustedes pueden encontrar esto en el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster. Y dice la primera sección: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Vuelvo y leo, porque lo importante es poder ver el enunciado y ver los textos bíblicos que lo sustentan. Volvemos a leer, dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo ellas no podrán tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. Hermanos, observemos esto bien, parte por parte. Vamos a ampliar esto un poquito más. Y si usted le quiere hacer un capture, hermano, hágaselo, porque posteriormente le queda para que usted pueda estudiarlo más a fondo.
Pero en esta primera sección de este capítulo 7, se está hablando de la distancia que hay entre Dios, que es el creador, y la criatura. Y cuando se habla de criatura, se habla de todo lo que Él creó. Pero esa diferencia entre Dios y su creación es tal que las criaturas de Él, que son racionales, y en esto de criaturas racionales tenemos que incluir a los ángeles y al ser humano. Son criaturas racionales, tienen razón, pueden pensar, deciden, pecan, tienen juicio moral. Aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas, las criaturas racionales, no podrán nunca tener plenitud con Él, como su bienaventuranza o galardón. Es decir, a pesar de que nuestra obligación por ser criatura y más del tipo racional es obedecerle a Dios, porque no solamente es acatar el comando, sino tenemos la capacidad de razonar en Él y ver el beneficio, lo lógico y lo bueno que es ese comando. Nosotros, aún a pesar de eso, no vamos a tener la plenitud con Él como si fuese un premio o una meta que se alcanzó. Esa plenitud que podemos llegar a tener va a ser precisamente por alguna condescendencia de Dios, una condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a expresarla por medio de su pacto. Nosotros ya hemos estado estudiando todo esto, hermanos, de los redimidos, de la predestinación y todo lo demás. Pero ¿qué vemos aquí? Que esta predestinación a la que muchos de nosotros hemos sido llamados para gozar de los deleites de la gracia de Dios, se dio simplemente porque Dios la llevó a cabo a través de su pacto, y en ese pacto estaba contemplado precisamente el que nosotros la obtuviésemos y la disfrutásemos hoy en día. Ahora, eso no deja de decir que va a seguir existiendo, aun a pesar de haber alcanzado esa bienaventuranza o galardón por la voluntad de Dios. No deja de decir que entre Dios y nosotros hay una diferencia abismal que jamás va a poder ser alcanzada, jamás va a poder ser cubierta, jamás, hermano. Posiblemente muchos de nosotros podemos llegar a pensar que, bueno, que cuando obtengamos la salvación y estemos todos juntos con el Señor, nosotros vamos a ser iguales a Dios. No, hermanos, no. Seguiremos siendo criaturas. Seguiremos siendo criaturas en otro tipo de realidad, porque vamos a estar libres de pecado, pero seguiremos teniendo esa diferencia tan grande como la que tenemos ahora. Vamos para esto, mis estimados hermanos, a ir viendo cada uno de los pasajes que están enumerados en esta primera sección. En esta primera sección tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos que son cortos, pero que a la hora de examinarlo vamos a entender precisamente eso. Sí, Dios le ha dado beneficio al hombre, Dios le dará beneficios a algunos porque los eligió, pero Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. Así que vamos a estar, hermanos, todos juntos leyendo las Escrituras. En este momento vamos a ir a Job, capítulo 9, versículos 32 y 33. Job 9, 32 y 33.
Y dice así el texto: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Mire que este texto de Job, nosotros sabemos lo que ocurrió con Job, ¿verdad? Que Job fue objeto de prueba, perdió sus hijos, perdió su riqueza, y además de eso le sobrevino no solamente una profunda pobreza, sino una terrible enfermedad, una llaga ulcerosa, fétida, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Y en muchos de los aspectos de la lectura del libro de Job nos vamos a dar cuenta que Job se queja o tiene la intención de quejarse. Y en este aspecto, el capítulo 9 precisamente se titula así: incapacidad de Job para responder a Dios. Y estos versículos 32 y 33 dicen: porque no es hombre como yo. ¿Quién no es hombre como yo? Dice Job. Dios. Dios no es hombre como yo para que yo le responda o para que yo le reclame y vengamos juntamente a juicio. Ahí la palabra que nosotros pudiésemos entender mejor es reclamar, porque cuando yo hago un reclamo es que puedo llegar a otra persona a juicio, ¿verdad? Para que diriman la diferencia y se favorezca una de las partes. Entonces, porque Dios no es hombre como yo para que yo le responda, para que yo le reclame y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Estas dos figuras que se están usando son figuras usadas propiamente en el ámbito humano para resolver problemas. Pero Dios no es hombre. El hombre no es Dios. Por lo tanto, no son iguales. Dios es el creador. Por lo tanto, Señor. El hombre es su criatura. Por lo tanto, su siervo. Entonces, en nuestro trato con Dios hay tal diferencia, hermanos, que nosotros no podemos proceder contra Dios como si fuese con otra persona. Si alguno de ustedes tiene algún problema conmigo, usted tiene la libertad y todo el derecho de venir a reclamarme, porque yo como usted soy un ser humano. Y si tiene que buscar usted un árbitro o un intermediario, usted puede hacerlo. Y los tres juntos resolvemos el problema. Pero es que entre ustedes y yo no hay ninguna diferencia, salvo las diferencias físicas de aspecto y de color de piel o de edad, pero somos hombres. Mi hermano, este texto es uno de los tantos que vamos a leer que va a enfatizar esa distancia tan grande que hay entre el Creador y una parte de su creación que somos nosotros, criaturas racionales. Cuando nos vamos entonces también al Salmo 113, versículos 5 y 6, que ya leímos y cantamos, pero que vamos de todos modos a leer nuevamente, que dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Vuelve y se recalca esa diferencia. ¿Quién como Jehová? A ver, como diciendo, ¿quién como Dios? A ver, ¿qué hombre es como Dios que se sienta en las alturas? A ver, si fuese literal, ayer hablábamos del lenguaje literal en la sesión de estudio inductivo. Si el lenguaje fuese literal, de que Dios se puede sentar literalmente en las alturas, ¿no? ¿Qué hombre pudiese hacer? Ninguno. Primero, porque si fuese literal, Dios sí puede hacerlo porque Él es espíritu. Y los espíritus no se sujetan a leyes de tipo material o leyes físicas. Por lo tanto, el hombre no pudiese sentarse en las alturas. Pero como estamos hablando de una figura de dicción aquí, esto lo que nos está diciendo es
recalcando precisamente, hermanos, esa diferencia, esa distancia entre Dios y nosotros. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Nadie. No hay nadie que pueda tener el dominio, el comando que tiene Dios. Solamente Él. Por lo tanto, usted y yo, con respecto a Él, somos diferentes. Y el versículo 6 dice, que se humilla al mirar el cielo y la tierra. El único ser que para poder visitar, como mencionaba David hace un rato, su creación, cielo y tierra, se humilla. Pudiésemos decir que se rebaja. Porque para acercarse a su creación y tratarla de tal manera que esa creación no sea destruida, Dios tiene que cambiar un montón de condiciones, ¿verdad? Para poder realizar eso. Hermanos, usted y yo somos iguales a Dios, definitivamente que no, porque este salmo no lo está diciendo. Cuando vamos a Hechos 17, y vamos a leer todos los pasajes, hermano, no nos vamos a perder ninguno. Hechos 17. Hechos 17. Versículos 24 y 25, que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Saben que uno de los puntos que se tocaban esta semana en las lecturas de todo pensamiento cautivo era precisamente ese, hermanos, saber que Dios no necesita de su creación. Y muchos se preguntarán, si no la necesitó, ¿para qué la hizo? Bueno, decisión soberana de Él. Pero Dios no depende de su creación. Como muchos panteístas dicen, que la relación que hay entre Dios y su creación es que Dios se alimenta de su creación y la creación se alimenta de Dios y hay una retroalimentación. Este concepto, hermanos, es pagano. Entonces, Pablo le dice precisamente a los atenienses paganos que tenían precisamente ese concepto panteísta de que los dioses nos necesitan a nosotros, por lo tanto nosotros le construimos santuarios o templos. Y Pablo le dice a ellos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es decir, de toda la creación, no habita en templos hechos por manos humanas. Y explica por qué él dice eso, cuando en el 25 dice que ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Como que si Dios necesitase alimentarse de la adoración. Hay una canción de Dani Berrío, y voy a mencionar el nombre. Bueno, si me quieren cerrar el canal allá Facebook, allá YouTube, se pierde de tener un canal como Sana Doctrina Bíblica. Pero hay una canción que dice, alaba, ¿verdad? Él es el título, y dice, Dios no rechaza oración, oración es su alimento. Entonces, precisamente esto es un concepto panteísta, pagano, que dice y que era propio de las mitologías como la de los griegos, o la de los persas, o la de los egipcios, que las oraciones de los humanos alimentaban en poder al Dios, y por eso eran que los dioses requerían siempre sacrificios y adoración, porque si no ellos se debilitaban y sucumbían. Hermanos, Dios no necesita ni templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo. Pues, ¿de dónde es que viene entonces la energía del universo? Dice,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, ¿sabe por qué Dios es extremadamente distante a usted y a mí? Porque de Él es que emana la vida y el aliento y el sustento de su creación, no viceversa. Cuando entonces seguimos leyendo la Biblia y nos vamos a Isaías 40, versículos del 13 al 17, Isaías 40, versículos del 13 al 17, miren lo que dice. Isaías 40, versículos 13 al 17. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menor que nada y que lo que no es. Este incomparable Dios de Israel, con esto que el profeta Isaías nos está diciendo aquí, por medio de preguntas retóricas, todas se contestan. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? No sé, yo creo que nadie, es más nadie, hermano. Es una pregunta que se responde. ¿A quién Dios le pidió consejo para ser avisado, alertado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Saben que hay una controversia, hermano, entre algunos científicos ahí que no dejan de molestar, porque muchos insisten en decir que la creación se creó, el universo se hizo de la nada, pero sin la acción de un ser superior. Es decir, que fue porque fortuitamente hubo un destello de energía que formó un átomo y ese átomo se multiplicó en moléculas y ahí se crearon tanto partículas animadas como inanimadas. Pero lo curioso es que hay otros científicos que contradicen esto y dicen que no, que esto no puede ser posible. Porque el universo tiene un orden cíclico exacto. Ni siquiera preciso, exacto. A ver, ¿quién le enseñó al Señor, al incomparable Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra? Le enseñó ciencia, le enseñó a construir el universo, le enseñó a establecer reglas y leyes físicas, naturales, químicas, biológicas, seres que piensan, que sienten, que tienen reacciones biológicas segundo tras segundo en su cuerpo. ¿Quién le enseñó a Dios eso? Será, si hubiese una respuesta, sería una respuesta muy difícil de encontrar. El asunto es que nadie, hermano, dentro de las criaturas racionales, ni siquiera los ángeles pudiesen a Dios aconsejarle algo, mucho menos nosotros. Por lo tanto, esa distancia es una distancia insalvable. Hermanos, ¿quién le enseñó o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Dios es prudente porque Él es perfecto. Y como nosotros no somos perfectos, he aquí otra razón de esa distancia entre Él y nosotros. Hermanos, cuando nosotros somos alentados en la Biblia a adorar al Señor, yo le quiero decir algo. Yo me he llegado a dar cuenta que tontos somos si no acudimos inmediatamente.
si ponemos excusas. ¿Saben por qué? Porque esa bendición nos la está dando el ser perfecto, el omnipotente, el todopoderoso. Y como que rechazar esa invitación de Dios es como hacerse igual a él. Yo no voy a orar. ¿Para qué voy a reunirme? ¿Para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a ir al estudio? Yo no necesito de Dios si yo soy igual a él. Hermanos, nosotros estamos precisamente pensando como aquellas personas que no creen en Dios y que si creyesen en Dios tuviesen la idea de que Dios es igual a ellos y que aún pueden superar a Dios. Hermanos, vámonos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25, y leamos en este aspecto qué nos tiene que decir la Biblia respecto a esta insalvable distancia. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ay mi madre, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Bien, aquí se está hablando acerca de la situación de los hijos de Eli y de Eli mismo, pero tomando el principio que se está diciendo aquí. ¿Por qué este versículo dice, si pecar un hombre contra el otro hombre? Oye, los jueces, los seres humanos, pueden llevarlo a juicio y arreglan cuentas, pero si alguien peca o delinque contra Dios, ¿quién le va a representar? ¿Quién juzgará por él si el juez es Dios? O sea, usted no puede ir a un juicio a pelear contra el juez. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro y Dios hay una diferencia insalvable, hermanos. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador. Yo creo que si este fuese el único versículo que yo pudiese ver de la Biblia, lo único, que yo fuese una de estas tribus de allá de la Polinesia y que me cae de un avión que está tirando versos bíblicos en el aire, en mi lengua, y que, bueno, y obviamente que yo sepa leer, ¿no? Y yo pueda leer esto. Yo creo, hermanos, que esto me llevaría a mí a querer saber quién es ese Jehová, que yo no puedo pelear contra él porque la voy a pasar mal. Y si no veo el contexto, voy a andar con un temor de buscarle porque ese Jehová ha resuelto hacerme morir, me quiere matar. No, yo voy a buscarlo. Créanme, hermanos, creo yo, y lo estoy poniendo de ejemplo, creo yo que yo sería capaz de buscar a Dios con desesperación, entendiendo que entre él y yo hay una diferencia, hay una distancia. Cuando vamos entonces al Salmo 100, versos 2 y 3, salmo que también cantamos, creo que también cantamos, sí. Y si no cantamos, me equivoqué. Sí, lo cantamos, nada más que lo cantamos de otra manera. Bien, dice así, Salmo 100, 1 y 2. Perdón, 2 y 3. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En esta exhortación a la gratitud, en este salmo de alabanza, el salmo empieza diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Y cuál es la razón
de que debemos reconocer que Jehová es Dios, por lo que sigue diciendo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En el contexto del pueblo de Israel, el que formó la nación de un pueblo que no era nada y lo hizo algo, que lo llevó a Egipto por 400 años para curtirlo, para pulirlo, y luego lo sacó con brazo poderoso a través de la mano de Moisés, y posteriormente lo hizo entrar en la tierra prometida e hizo de ellos una nación fuerte en su tiempo. Y si lo vemos en el contexto del hombre como creación, el hombre no se hizo a él mismo, al hombre lo hizo Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y en el capítulo 2 que dice que vino Dios y del polvo de la tierra sopló en el hombre aliento de vida y le hizo ser un ser viviente. Y luego le hizo caer en un sueño profundo y sacó una de sus costillas e hizo a Eva, su mujer. Fue Dios que tomó toda esa iniciativa. Fue Dios que formó el pueblo de Israel. Fue Dios que creó al hombre. Por lo tanto, si no reconocemos eso, entonces jamás vamos a reconocer que Él es Dios, jamás vamos a reconocer que hay una distancia entre Él y nosotros tan grande que ni viviendo varias eternidades vamos a poder cubrirla. Hermanos, leamos Job, capítulo 22, 2, 3 e inmediatamente Job 35, 7, 8. Job 22, 2, 3 y 35, 7 y 8. Dice 2, 3 de Job 22. ¿Traerá al hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Definitivamente la respuesta es no. Dios no tiene ningún beneficio de nuestras acciones, ni aún de las acciones buenas. Las acciones buenas nos benefician a nosotros. La sabiduría nuestra nos beneficia a nosotros mismos. Y por eso es que tenemos que ser sabios. Porque además de agradar a Dios, nos beneficiamos. Pero Dios no se va a beneficiar de ninguna acción que usted tenga. Porque usted es ínfima. Una ínfima cosa. Yo soy una ínfima cosa delante de Él. Y cuando vamos al capítulo 35, versículos 7 y 8. 35, 7 y 8. Dice, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Nosotros no le podemos dar a Dios nada, ni dañarlo, ni beneficiarlo. Nos perjudicamos nosotros mismos o nos beneficiamos nosotros mismos. ¿Por qué? Por ya lo anteriormente expuesto. La distancia insalvable entre nosotros y Dios. Y por último, hermanos, Lucas 17. Lucas 17, 10. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay gente que, bueno, en el ámbito laboral uno puede elogiarse, autoelogiarse por su desempeño. De hecho, los jefes lo hacen. Pero en el ámbito de la existencia o del servicio a Dios, hermano, dese por satisfecho, dese por beneficiado que Dios lo haya hecho su siervo. Pero usted va a tener que reconocer que un siervo inútil es porque lo que se le pidió que hiciera hizo. Ahora imagínense que fuese de aquellos que lo que se le pide hacer no hacen, todavía más inútil. Hermanos, la diferencia entre Dios
y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, habiéndole placido a él expresarle o expresarla por medio de sus pactos. Hermanos, vamos ahora. Señor y Padre bueno, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu infinita misericordia. Como dice el Salmo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Señor, gracias porque tú eres tan misericordioso y nos amas tanto que nos permites que esta verdad jamás se nos olvide. Señor, tú has hecho un pacto con el hombre, pero un pacto, Señor, donde la parte ganadora es la que triunfa, que eres tú, en donde nos has impuesto tu voluntad para poder llegar a la salvación. De poder haber nosotros logrado eso, tú no te hubieses acercado, ni siquiera nos hubieses creado, porque ya estaríamos en existencia. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos a meditar esto en la semana y hacer crecer nuestra mente y nuestro entendimiento para alabanza y gloria tuya. Gracias, bendito Dios, en el santo, poderoso y grandioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.